El lado oscuro del transporte público en Paraguay. Ustedes ya saben que uno de mis creadores favoritos de contenido es Alex Express, que es un creador de contenido de Paraguay. Lo que me gusta es que él es de Paraguay y hace contenido sobre Paraguay, aunque de momento creo que está como en un lapsus ahí de donde no está haciendo videos como tal, pero su contenido sigue estando muy interesante. Y hace algunos días, buscando pues contenido a que reaccionar, encontré un video que puede estar muy interesante, y es hablando del transporte público en Paraguay. Pero digamos que no va a hablar de cualquier forma del transporte, de cómo se usa o cómo es, sino que en el título del video, que fue lo que a mí me llamó la atención, menciona algo así como la explotación laboral detrás del transporte público. Ya saben, el video original por supuesto siempre lo dejo en la descripción para que vayan a verlo completito y sin ninguna interrupción, ya que aquí a veces hacemos cortes a los videos o vamos pausando a cada rato. Pero si no quieres perderte mis comentarios y mi reacción, pues quédate a ver y veamos qué tiene para contarnos el amigo Alex, y hablando del transporte público de Paraguay. Sinceramente yo creo que no he visto el transporte público de Paraguay. Si no recuerdo mal, no he hecho ningún video hablando de este tema, así que tampoco sé cómo es, si todos se mueven igual, porque al final de cuentas, bueno, ya hablé yo de transporte público hace un par de videos. Si lo quieren ver también se los recomiendo, solo que hablé de República Dominicana y lo comparé un poco con el transporte público de acá de Guatemala. Entonces a lo mejor, para no repetir lo mismo, también está bueno que se vayan a echar aquel video. En fin, empecemos con el video. Paraguay es un país tan poco conocido por el resto de los países de la región que hasta somos considerados misteriosos. Y una de las cosas que mejor nos caracterizan y distinguen es el transporte público tan diverso, tan variado, desde lo más retro o descuidado se podría decir, hasta lo más novedoso, lo más lujoso. Dudo que en algún otro país de la región haya esa variedad, esa manera de conocer en el 2018 en una misma calle Ok, empezamos con datos 2018, el video de 2018. Aquí la verdad es que estamos prácticamente igual. Tenemos transporte público bastante descuidado, a veces como un poquito obsoleto en algunos casos. Hay unos famosos autobuses rojos que, para los que viven en la ciudad capital, saben cuáles son, y que son los que echan humo por doquier, humo negro, humo blanco, humo verde. De todos colores. Están muy descuidados, muy viejos. O sea, incluso creo que hasta mis bisabuelos conocieron los buses rojos y yo ni conocía a mis bisabuelos. Así que en eso a lo mejor estamos igual. Aún así vamos a ir escuchando a ver si... A ver, tampoco soy un experto en el transporte público. Obviamente sí lo usé prácticamente toda mi vida, hasta ahora que tengo mi motita ahí, que apenas la compré hace unos par de años, pero de ahí el resto siempre anduve en bus. Pero tampoco es como que yo me pusiera a platicar con cada chofer de bus, no. Así que seguramente hay información que desconozco. La intención para el video de hoy es mostrarles cómo funciona el transporte público acá en Paraguay, y si sos un turista que está visitando este país, no te confundas y puedas utilizar de una forma correcta y sin perderte por ahí en la ciudad. Pero no solamente para los turistas, porque yo tengo amigos que son tan chetitos que nunca se subieron a un bus. Así es que si sos un cheto que estás mirando... Bueno, supongo que cheto se refiere como a fifí, así como muy fresón, o no sé cómo llamarlo. Aquí en Guatemala se les dice como caqueros. Ojo, que es diferente caqueros a cacos. Caco es básicamente un sinónimo de ladrón, pero caquero es una persona como una de dos: o tiene dinero o se la lleva de que tiene dinero. Y esas personas por lo general no suelen andar en bus prácticamente nunca. Supongo que a eso se refiere con chetos. Chetos. Mirando este video vas a poder por lo menos conocer por un video cómo es subirse a un bus en Paraguay. Yo tengo suerte de tener acá cerca la parada 16-2, que a mí me encanta. A mí ese colectivo me fascina. Primeras cosas a tener en cuenta cuando tomas un bus en Paraguay. Bueno, nosotros le llamamos colectivo. Si esperas en Empedrados, paran en cualquier esquina que le solicites, no importa dónde estés, normalmente va a parar. Pero en asfalto, por reglas municipales, solo pueden subir pasajeros en paradas establecidas, y la verdad que eso es un mito. Podría ser un mito porque igual en cualquier lugar paran. Creo que no es debido. Bueno, básicamente estamos similares en ese sentido. Se supone que hay un reglamento establecido donde dice que no pueden parar en cualquier lugar. Sin embargo,
digamos que ellos hacen un paréntesis y agregan algo como no pueden parar en cualquier lugar. Sí, hay un policía de tránsito, un policía de otro tipo, pero si no hay nadie vigilando, sí se puede parar. Esa es la filosofía que utilizan aquí los del transporte público. Y a lo que ellos llaman colectivo, nosotros llamamos camioneta, bus, burra. Y no sabía yo que si no estaba asfaltado sí podían parar en cualquier lugar. Bueno, aquí creo que en teoría no. O sea, aquí en teoría solo se puede parar en las paradas de autobús. O sea, en teoría. Ya en la práctica, como les digo, cada quien hace lo que se le da la gana. Pero bueno, primera característica que tenemos en común. Debido a que ellos no cumplen la ley, sino que las personas mismas son las que no quieren cumplir eso, no buscan una parada, entonces es como que si nos suben en cualquier lugar no van a tener pasajeros. El precio del pasaje en el bus convencional, que sería el más económico, es de 2.200 guaraníes a la fecha actual, que serían unos 55 centavos de dólar. Para que el colectivo te pare, sí o sí tenés que hacer la señal mágica, que consiste en estirar el brazo y mostrar el dedo índice. No sé si en otros países de Latinoamérica sea también así, pero en Paraguay... El dedo índice. Bueno, puede ser que haya visto yo a alguna persona haciendo eso, pero por lo general, aquí lo que nosotros hacemos es esto. Ahora que lo estoy haciendo en cámara sí me da vergüenza, pero pues es lo del día a día. O sea, venís y mirás a un bus que viene hacia vos y le haces así como de... Creo que da menos vergüenza hacer así como... Pero bueno, sigamos viendo, si no hacemos más largo este video. Como dije antes, la línea 16.2 pasa cerca de mi casa y para mí este colectivo es una verdadera obra de arte. Uno de los casi extintos colectivos que muestran la esencia del transporte público paraguayo tal cual nos caracteriza. En los colectivos paraguayos como este hay mucha magia. Los peluches colgados al frente, que algunos son regalos que les hicieron sus esposas o hijos a los choferes, y el tereré, que es ley para todos los que conducen colectivos en... Bueno, ahí sí hay diferencia. Aquí no llevan tereré, definitivamente no. Pero sí, hay muchos peluches colgando también en varios buses. Muchos. Paraguay, infaltable, y tanto así que hasta mandan a fabricar soportes exclusivos para el termo y modifican la forma en la que sale el agua poniéndole unos picos en la parte inferior. Así pueden servirse el tereré mientras conducen. Algo que siempre van a ver en los buses convencionales es vendedores ambulantes de todo tipo subiéndose a ofrecer sus productos. De acuerdo al día y la hora se suben. Ahí tenemos otra característica en común. Interesante, también hay vendedores ambulantes. A ver, hay de vendedores a vendedores. Creo que da para un video entero hablando de los tipos de vendedores que se suben a los autobuses. Al menos aquí en Guatemala creo yo que tenemos unos 5 o 6 tipos de vendedores que si has utilizado el transporte público seguramente podrías identificar. Vendedores de chipa, fácilmente en horario pico se pueden llegar a subir hasta 5 de ellos en un trayecto que te tome del trabajo a tu casa. Yo elegí grabar el video sábado para poder grabar más tranquilo y tener mejores tomas, entonces tantos vendedores no se subieron, pero sí se subió el clásico vendedor de bingo. Algo también muy popular en Paraguay, comprar el bingo que se juega el domingo a la noche. Un detalle... Hace un par de días también escuché a unos músicos de España que estaban hablando del bingo. A ver, aquí en Guatemala existe el bingo, sí, pero es como algo muy ajeno a lo normal. Sinceramente creo que en mi vida jamás he escuchado a alguien decir, mira, voy a ir al bingo. Jamás. O voy a comprar algo de bingo. Aquí a lo mejor a alguien... O sea, la famosa lotería, pues, que compras un número o un cachito que se le dice. Y sí, eso sí lo he escuchado. Pero no, tampoco es tan normal. O sea, no es como que todo el mundo lo compre. Pero aquí por lo visto decir es que va a jugar el bingo es como lo normal. Tampoco tengo ni idea de cómo se juega el bingo. Tener en cuenta, si no es realmente necesario, no te traslades en hora pico porque es demasiado incómodo. Vas parado, literalmente como ganado. No hay lugar ni para moverse un centímetro de tanta gente que va adentro. Y estamos en un país bastante caluroso, así es que con todos parados, agarrándose... En serio, también les pasa lo mismo que a nosotros. No pensé que fuera a ser así en Paraguay, fíjense. Tenían la idea, no sé, la absurda idea de que allí no iban a haber tantos mundos de gente en el transporte público. Sobre todo porque es un país con poca población, a diferencia de su gran extensión territorial. Los de Paraguay hagan de cuenta que nosotros tenemos un país muchísimo menos de la mitad
del tamaño de su país y tenemos más de 17 millones de habitantes. Entonces sí tiene como lógica que al ser un país bastante sobrepoblado, pues tengamos este tipo de situaciones. Pero no pensé yo que también se dieran en Paraguay, en donde se supone que hay menos gente. Pensé que el transporte público no iba a ser tan así apreturrado como aquí. Les voy a poner la clásica fotografía que casi siempre pongo cuando hablo de los autobuses de aquí, pero a ver, es la realidad que viven muchos todos los días en Guatemala. Entonces díganme ustedes si algo así también pasa en Paraguay o no. Seguramente va a haber gente que nunca ha usado un transporte público en Paraguay, porque pues el mismo Alex lo dijo al principio, pero para los que sí hayan visto esto o hayan utilizado un transporte, ahí déjanos en los comentarios. Con las barras que están hacia arriba, algún axilazo por tu cara sí o sí digas. Axilazo. Un chilacazo. Acabamos de conocer el bus convencional, ahora tenemos que conocer lo que es el bus diferencial. Diferencial se llama acá el bus que tiene aire acondicionado y muchas otras cositas que vamos a ir viendo. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. La diferencia entre un bus convencional y uno diferencial no es tanta a grandes rasgos, pero sí en cuanto a comodidad al viajar. Suele ser mucho menos probable que vayas parado, y si vas parado no vas tan incómodo ni tan apretado como en el convencional. Eso porque la mayoría no ve muy conveniente pagar el Hay algo que, bueno, aquí también existen buses donde solo hay un lugar. Normalmente son esos buses rojos que les dije en un principio, que sí solo tienen un lugar. Pero por lo general, los buses tienen dos lugares de dos. Es decir, para dos personas. Pero aquí en esos lugares de dos personas, meten tres personas. Y créanme, no hay nada más incómodo que irte sentado en el tercer lugar de un sillón. Ni existe ese tercer lugar de un sillón. Tenés que llevar un cuarto de nalga metido en el sillón y el resto en el aire. Creo yo, al menos a mi parecer, es más como ir de pie aunque estés cansado que ir en ese tercer lugar. Y hay muchas historias detrás de ese tercer lugar que, bueno, quizás más adelante les cuente alguna. costo del pasaje, que es de 3.600 guaraníes, que serían unos 65 centavos de dólar. Otra diferencia es la capacidad que tienen de levantar pasajeros discapacitados que van en sillas de rueda por medio de una plataforma especial. El timbre está ubicado en un lugar distinto. En los buses convencionales van arriba de la puerta y en estos en uno de los tubos. Si les funciona el timbre. Aquí en Guatemala existen los timbres en los transmetros, que son como los transportes modernos. Y sí, en teoría hay timbres. No sirven, nunca sirvieron y jamás se usaron, pero hay timbres. Yo recuerdo una época cuando yo estaba pequeño que iba mucho a la zona 1 y a la zona 19 por ahí de la capital. Y en unos buses lo que existía era un lazo, una pita, en la que jalabas y sonaba un timbre. Y era como el que le daba aviso al chofer de que ibas a bajar. Y podías tocarlo cuando quisieras para que el bus parara en donde ibas a, no sé, digamos que te ibas a bajar en la siguiente esquina y tocabas esa cosa y le dabas a entender al chofer que te ibas a bajar en la siguiente esquina y paraba. Y algunos pocos buses recuerdo yo que tenían un timbrecito. Pocos, la mayoría tenía una pita. Pero a día de hoy, la verdad, yo creo que no he visto más buses de esos. A lo mejor porque donde vivo ya no existen, pero en su momento sí habían bastantes cuando yo iba a la capital. Pero los transmetros sí, nunca funcionó. En los timbres del transmetro, al menos yo nunca vi que funcionara. De sostén. Los asientos son regularmente más cómodos y con una mejor distancia entre ellos para que no te moleste en la rodilla, y tienen sensores que cuentan la cantidad de personas que se suben y aire acondicionado. Pero lo mejor que pude haber conseguido en este video es una entrevista con el chofer que conducía el bus, que creo que al igual que yo, muchísima gente tiene la curiosidad de saber algunas cosas sobre su trabajo. ¿Cuántos redondos hace al día? Y por eso te digo, depende del tráfico. Nuestra obligación es hacer 2 redondos por día. Ah, 2 redondos por día. Si la ley está 8 horas por día. Ajá. Y en este caso, nosotros nos corresponde 2 redondos por 8 horas. Pero a veces pasamos todo por el tema del tráfico. ¿Qué es alguna experiencia mala o negativa por la que pase siendo chofer? Todas las situaciones que uno pasa dentro del circuito, dentro de los vehículos, hay más de 700.000 vehículos, está pasando a cada segundo y uno tiene que cuidarse mucho. Ajá. Porque generalmente nosotros los conductores somos los malos de la película. ¿Considerás que es justo lo que ganás con este trabajo? No. Aquí pasa algo, sí suelen considerarse los malos de la película en muchas ocasiones. A ver,
En ocasiones la verdad es que sí lo son. Son bastante imprudentes, al menos los de mi país. A veces manejan como locos, pero en ocasiones no lo son. Hace poquito, no mucho, hace poquito, hubo un accidente. En este accidente estaba involucrada una motocicleta y un bus. Lo que sucedió en este accidente, yo lo vi más o menos en un video que pasaron en el noticiero, que era, bueno, ni me acuerdo, en redes sociales, no me acuerdo, pero iba la moto así intentando meterse en medio entre un carro y un bus. Obviamente no es un lugar para que se meta una moto, y mucho menos cuando el tráfico se está moviendo. O sea, cuando está totalmente parado el tráfico, quizá puedes intentar la maniobra. No es lo recomendable, pero lo puedes intentar. Ahora, si está en movimiento, corres peligro no solo poquito, o sea, es prácticamente no querer vivir. O sea, si te metes en medio de un bus y otro vehículo, estás sentenciado. Pues básicamente un señor junto con su hija, es decir, el señor llevaba a su hija en la parte de atrás, se metió así entre un bus y un carro. Obviamente cuando empezaron a caminar los vehículos, el bus no se dio cuenta que la chica que iba en la motocicleta con el señor se cayó de la moto. Al topar con el carro, se cayó de la moto la chica y el bus le pasó las llantas de atrás encima a la chica. ¿Qué pasó? O sea, la chica falleció, evidentemente, pero se llevaron preso al del autobús porque pues no sabían exactamente qué había pasado, pero en lo que se averiguaba dijeron, bueno, nos llevamos presos al chofer, porque ellos suelen ser como los primeros a los que señalan. Según la última noticia que leí, lo dejaron libre porque pues él no tuvo la culpa la tuvo el papá, que también está arrestado, pero él sí está arrestado domiciliarmente, a diferencia del bus, que a él sí se lo habían llevado preso de una vez. Pero bueno, hay situaciones así como esta en específico que les acabo de contar, donde ellos no son los culpables, sino las demás personas que son imprudentes. Lamentablemente en este hecho que les acabo de contar, pues falleció una persona, pero al final de cuentas el responsable no es el del bus, él viene en su camino. El que se metió donde no debía era la motocicleta. Y supongo que así han de haber muchos casos. Sin embargo, como les digo, varias veces también tienen la culpa los choferes, tampoco hay que hacernos. Yo le considero al gobierno inútil, incapaz y corrupto, en el sentido que no le valora a nosotros los trabajadores que somos transportadores de personas. Nosotros somos los que ganamos una miseria. Que está estipulada en la ley, ¿verdad? Y la ley, ¿quién no la crea? El gobierno. Nosotros deberíamos ganar 10 millones de guaraníes por transportar seres humanos. Acá en Paraguay la vida no tiene valor. Nosotros somos los que menos ganamos. Nos ganan de 2.680.000. El sueldo estipulado. Después tiene que descontarse IPS. Asociación. ¿Asociación? ¿Cuánto te sobra? 2.400.000. ¿Qué hace con 2.400.000? ¿Qué es el sueldo mínimo cuánto es ahora? 2 millones ahora. Imagínate lo que ganamos por transportarle a ustedes. A ver, estoy buscando cuánto es 1.400.000 guaraní a quetzal. A ver, vamos a poner 1.400.000. A ver, algo está pasando con el salario en Guatemala, pero 1.400.000 para nosotros. A ver, a lo mejor estoy poniendo un cero de más. Espérenme, vamos a ver. Ah, sí, perdón, estaba poniendo un cero de más. Ah, bueno, pequeño error de cálculo. Entonces sí, es una miseria. Seres humanos transportamos nosotros. Y nosotros tenemos que aguantar toda la bronca de cada pasajero que trae consigo. ¿Por qué? Porque ellos pagan el pasaje. Yo no sé lo que es tener plata en mi bolsillo y salir con mi familia a disfrutar de un helado, de sentarnos en una pizzería. No conozco yo tengo que trabajar. Y esa gente del gobierno se pega en la vista gorda. Otro medio de transporte importante de mencionar es el Metrobús, que está en construcción todavía, no está terminado. Se promete que se va a terminar el año que viene, a principios de 2019. Como este video fue en 2018, a ver, cuéntenme ustedes, ya que estamos viajando en el tiempo, ya estamos en 2023. Bueno, a día que estoy subiendo este video, a lo mejor cuando ustedes lo estén viendo ya es 2024, pero díganme ustedes si ya está construido y qué tal está el Metrobús. ¿Es un transporte digno? ¿No tanto? ¿No está tal cual lo prometieron? No sé, me gustaría leerlos en los comentarios.
no sé si creer. No me pareció que tenga sentido mostrar ahora, como dije, está en construcción, así es que vamos a dejar para un video próximo. Pero en síntesis es lo mismo, es un colectivo que pasa por un trayecto recto sin tener que meterse al tráfico, o sea, la misma cosa que un colectivo, pero igual, sería interesante ver si todo funciona correctamente cuando se lance esto. Algunas personas me van a decir que el taxi, que faltó el taxi porque las personas se mueven en taxi. No, el taxi no faltó porque el taxi no es público, así es que taxi descartado en este video no es parte. Este video estoy grabando el mismo día que subo. Afirmativo. El taxi es un transporte privado que parece transporte público en algunos lugares, sí, pero es privado. Es más, el transporte público aquí en Guatemala lo tienen empresas privadas, no del estado, pero bueno, ese es otro rollo. Si aún así se han aprovechado del Transmetro y del Transurbano los del estado, ya ni para qué le movemos. Pero bueno, esa es otra historia. Interesante lo del transporte público, muy, digamos, los sábados tranquilo. Aquí creo yo que el único día que suele estar más tranquilo es el domingo. La verdad, el sábado es casi igual que los jueves, que los miércoles. Los días caos en los buses aquí en Guatemala, pero así caos de que te tenés que ir así colgando es lunes y viernes. Son los días así donde uno ya no sabe ni dónde subirse al bus. Pero bueno, creo que esto da para bastantes comentarios. Me gustaría leerlos, a ver qué tienen para comentar los de Paraguay del transporte público. A ver si de 2018 para 2023, o sea, 5 años después, ha cambiado algo. En fin, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí la verdad es que me pareció bastante interesante. Si tienen algún otro video, ya saben, el Telegram está allí en la descripción por si lo quieren enviar, y también aquí están saliendo mis redes sociales por si me quieren apoyar por allá. También les comento que en la descripción les voy a dejar el enlace a un nuevo canal. Es un canal de covers que apenas estoy empezando, no tiene muchos suscriptores, pero si me quieren dar la oportunidad de escucharme como la canto, pues ahí se las dejo para que vayan a dar una escuchadita. Si les gusta, dejen su like, su suscripción, y si no, no pasa nada, ya me dieron la oportunidad. Y bueno, gracias por haber visto el video hasta acá. Nos vemos en la próxima con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta luego, chao.